Hola y bienvenidos al podcast Un gato en tierra de perros, vuestra referencia para la política estadounidense, la cultura y mucho más. Hola, soy Joe Magaja. Gracias amigos por estar conmigo para otro episodio de Un gato en tierra de perros. Hoy tengo conmigo a Ana Griot. Bienvenida, Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Es temprano por aquí, son un poco después de las 7 de la mañana. Yo sé que es un poco más tarde por ahí en Madrid. Eh, Me fascina tu trayectoria, que tú has pasado mucho tiempo recogiendo las historias de mujeres en África y contándolas también. Son mitos básicamente, son historias culturales. ¿Y cómo llegaste a hacer eso? Bueno, pues yo nací en León, España, y mi abuela jamás me contó un cuento porque ella perteneció a una generación de mujeres que aprendieron a callar. En ese momento había una dictadura en España, la dictadura del general Franco, que muchos quieren olvidar y otros no quieren hablar de ella. Y en ese momento había una consigna que era no significarse, porque la gente que se significaba podía concitar las envidias del vecino en un momento en el que era muy fácil pegarle un tiro en la cabeza al adjetivo rojo. Así que mi abuela, que tenía un marido represaliado, iba a misa 2 veces al día y guardaba silencio. Y jamás me contó un cuento porque hablar era significarse y convertirse en blanco de las envidias o de los odios. Mi madre tampoco me contó un cuento porque ella era gallega en un momento en el que en este país las lenguas que no fueran el castellano estaban prohibidas y perseguidas. Y ella nunca había ido a la escuela y no sabía leer y escribir y tampoco castellano. Así que cuando se casó con mi padre, iban en el tren camino de León y mi padre dijo socorro, que así se llamaba mi madre, y una palabra de gallego que es la lengua de los brutos. Así que mi madre guardó silencio y tampoco me contó un cuento porque los cuentos que ella sabía los sabía en gallego y tenía prohibido hablarlos en gallego. Así que viví en un hogar de mujeres silenciadas, como la mayor parte de las mujeres de mi generación, y me tocó aprender a escuchar el silencio y querer a la gente que no le dan voz, aunque tiene mucha, y que solamente cuenta para la crónica negra de los ahogados en el Mediterráneo, pero que no cuentan como personas. Estudié filología hispánica, me diplomé en filología italiana y me doctoré, hice mi doctorado en literatura tradicional, en romancero tradicional, que es eso que se canta y que se cuenta y que viene de antiguo, pero se sigue manteniendo en el presente porque construye redes y nos permite eso que se llama identidad y eso que se llama memoria. Trabajé durante 25 años en una editorial muy prestigiosa, Ediciones Siruela, y en esa editorial fui editora y fui correctora, hice un montón de cosas y también dirigí una colección, la Biblioteca de Cuentos Populares, y allí publiqué mis 7 primeros libros. Uno de ellos, el primero que publiqué allí, Cuentos del Mediterráneo, premiado con una distinción internacional, el premio Fundación Dieta Mediterránea, y ese premio lo compartí con Michelle Obama. A Vaya. mí me a mí me dieron el premio por trabajar. A ella porque tiene una fundación que se llama Let's Move, que lucha contra la obesidad infantil, porque el país, uno de los países que genera el hambre en el mundo, tiene una población obesa y mórbida que muere de abundancia, de sobreabundancia y de mala alimentación también. Así que me dieron ese premio que compartí con la Obama por este libro de cuentos del Mediterráneo, porque ese libro se usó en la pacificación de los Balcanes. Fue el final de la guerra de los Balcanes, una guerra cruenta estimulada y favorecida por las primeras potencias del mundo, entre ellos Estados Unidos, obviamente, porque es un lugar estratégico en la lucha contra Rusia y también en el control de Asia, pero les hicieron creer que lo que los enfrentaba eran motivos bueno, culturales y también religiosos. Y este libro de Cuentos del Mediterráneo se usó para explicarle a la gente que los habían dormido los mismos cuentos. Porque los cuentos de Bosnia, los cuentos de Serbia, los cuentos de Croacia, los cuentos de Montenegro son los mismos. Los personajes se llaman de diferente manera, pero son los mismos.
Así que por esto me dieron el premio. Ese año, 2012, me descatalogaron, no ese libro, sino uno anterior que había publicado en una otra editorial, que también era de cuentos del Mediterráneo, porque en este país y en muchos otros los libros se destruyen. Cada 7 años las grandes editoriales limpian sus almacenes. En España hay un horno, ahora es una picadora porque somos ecológicos, y, y hay un notario que da fe pública de la destrucción y se destruyen millones de libros. ¿Y eso por qué? Pues se llama capitalismo. Destruimos para volver a producir. Si no, ¿cómo vamos a sostener esta máquina? Pero pasa en Estados Unidos, en México, en todas partes del mundo, ¿eh? En Sí, sí. España también. Así que me escribieron de la editorial para decirme que iban a destruir 2.644 libros de cuentos del Mediterráneo, pero yo fui a un colegio de monjas en León, donde nací, y aprendí a desobedecer. Así que cuando me pidieron que firmara, dije, yo no voy a firmar eso. Sí, sí. Y me dije, porque se puede no firmar, se puede desobedecer. Y me dijeron, ¿te los tienes que quedar? Y yo dije, vale. Y me dieron 2.644 libros. Yo vivo en el centro de Madrid, en una casa de 1840. En ese momento no tenía ascensor, en un quinto. Uf. Y 2.644 libros de tapa dura pesan 2.000 kilos. Y me daba no sé qué meterlos en casa y hundir el suelo sobre mi vecino de abajo, que es muy simpático. Entonces una amiga me prestó su casa de herramientas y allí los almacené, empecé a regalar, a vender y a donar. Y con el dinero de la venta no me parecía bien quedármelo, porque a mí me enseñaron que el dinero que uno tiene para vivir es el dinero que se gana con su trabajo. Y aquellos libros me habían llegado un poco por casualidad, digamos, ¿no? Por desobedecer me habían llegado. Así que estuve buscando qué hacer con ellos. Había estado hacía muchos años en la India y acabé en Nepal buscando a Vicky Sherpa, una mujer que tiene una ONG que educa a las niñas prostituidas por los indios, les contagian el SIDA y les enseña a morir. Y tiene una pedagogía basada en la muerte, ¿no? Y no la había encontrado y en el año 2012, cuando yo estaba pensando qué hacer con mis libros, me la encontré en un bar debajo de mi casa. Estaba tomándose un vino. Pero el hallazgo no fue ella, sino que estaba con una persona, una vecina, Fina Hernández, que acababa de llegar de Senegal, de un viaje con campamentos solidarios, y había pasado por un pueblo en el que las lluvias torrenciales habían destruido la pequeña y precaria biblioteca que tenían, y el alcalde, el EMEG, había pedido ayuda para construir una nueva biblioteca. Y entonces yo pensé, ¿qué mejor uso para mis libros que construir una biblioteca para Senegal? Así que compré clásicos franceses porque la lengua oficial de Senegal es el francés, la moneda de Senegal, el franco francés de las colonias y de toda África noroccidental es el franco cefa que se acuña en París y París decide cuánto vale. Y bueno, pues compré clásicos franceses, lo mejor para la biblioteca de aquel pueblo. Y cuando llegué me di cuenta de que no tenía nada que ver con su cultura y sobre todo no había llevado nada para los niños. Así que le pregunté al bibliotecario, ¿aquí le contáis cuentos a los niños? ¿De niños? Y me miró con cara de esta es tonta y me dijo, si le contáramos a los niños cuentos de niños, ¿cómo se iban a hacer adultos? Mm. Porque esto de la literatura infantil, juvenil, literatura para mujeres son sesgos de mercado, pero no obedecen a la patria profunda de cada ser humano, ¿no? Así que le pregunté cómo empezaban los cuentos, me dijo, cuando tú escuches Cacongo, Cacón, y alguien conteste Bam Bam Bé, ahí hay un cuento. Y cuando tú escuches Cacón, Cacón, Colés, ahí hay otro cuento. Ahí acaba el cuento. Así que me iba por las noches a escuchar a los fuegos de la gente de las mujeres que cocinaban, porque somos nosotras las mujeres las que hemos contado cuentos y seguimos contando cuentos en todo el mundo, y muchísimo más en las sociedades de horarias primaria, que son la mayor parte de las personas del mundo. Y bueno, pues recogí casi 300 cuentos. El bibliotecario me los tradujo al francés porque los recogía en Yola, yo no sabía que contaban. Y Yola es una de las 44 lenguas que hay en Senegal y es la lengua mayoritaria de la Casamance, un lugar donde todavía sigue habiendo minas antipersona porque hay un conflicto de independencia, porque las independencias se han construido con las fronteras de los antiguos nacionalismos y eso ha partido etnias por el medio y generado muchos conflictos que las grandes multinacionales aprovechan para estimular guerras y sacar las materias primas a bajo coste, como está pasando con el coltan en Congo para los móviles.
y con todas las industrias de la telefonía móvil. Entonces, bueno, pues él me los tradujo al Yola, yo hice una lista y puse el dragón que se comió el sol, lo cuenta la abuela Oma Yeyu. La niña de la calabaza lo cuenta el abuelo Jean-Bernard Yatta. Y con los jueves venían los niños y las abuelas a la biblioteca y prestábamos abuelas, porque no teníamos libros, pero sí abuelas. Porque todo, claro, venían los niños a las 4 de la tarde y a las 6, que era cuando caía el sol, tenían que traer a la abuela de vuelta en buen uso, porque si no penalizábamos. Mm. Porque estábamos formando usuarios para una cosa que para ellos no es algo que sea muy acostumbrado, que sea muy habitual, que es una biblioteca. Y por otro lado estábamos intentando imaginar, tanto Fina como yo, cómo podía ser una biblioteca donde la gente no se sintiera excluida, porque en los lugares donde las lenguas, porque son lenguas y no dialectos, son orales, donde la historia, porque la historia es oral y no escrita, y nuestro concepto de historia los excluye de la historia. En todos estos lugares donde lo oral tiene una preeminencia y es la única forma de transmitir el conocimiento y la cultura, pues es muy fácil en una biblioteca, libro, dejarlos fuera y llevar libros que no tienen nada que ver con ellos, historias donde no se sienten significados y sobre todo historias y literatura donde ellos no son protagonistas, porque esto le decimos con nuestra colonización cultural también, que ellos no son protagonistas de nada. Entonces, toda esta concepción que parte del colonialismo, de decir que no tienen lenguas porque no tienen textos escritos, no tienen historia, no tienen leyes porque no tienen corpus de leyes escritos, no tienen religión porque, sino supersticiones, porque las religiones, las grandes religiones, son las religiones del libro, el cristianismo, el judaísmo y el islam. Y el budismo también, esa religión atea, ¿no? Entonces, todo este concepto de la cultura en términos escritos deja a la mayor parte del mundo fuera del concepto de cultura y del concepto de humanidad. Por eso, como decía el gran Eduardo Galeano, valen menos que la bala que los mata o que la gota o el chorro de agua que los anega en el Mediterráneo. Entonces, hacemos libros, somos una editorial, libros de las malas compañías, pero detrás de este hacer libros hay toda una propuesta de no colonización de los lugares donde vamos, ni muchísimo menos, y también de resignificarlos en nuestros países a donde están llegando y están siendo, sabes que el racismo está avanzando no solo en su país, sino también en Europa, a pasos agigantados. Y hay como una concepción de ellos como estos bárbaros que vienen a acabar con nuestra bonita cultura, ¿no? Olvidando que venimos todos de África y que todos somos emigrantes, ¿no? Entonces hay como toda esta filosofía detrás de nuestra editorial y de nuestro trabajo. Escuchando y prestando abuelas en aquella biblioteca, al año siguiente viajé con el ilustrador Daniel Tornero, hicimos las ilustraciones con los niños y las niñas, son los cuentos de sus abuelas, con protagonistas negros, hechos por ellos. Usamos la ropa de las mujeres para también incluirlas y darles los patrones de las telas africanas que se hacen en Ámsterdam, pero los africanos les han dado sentido, ¿no? Entonces, bueno, las africanas. Entonces, bueno, construimos todo eso. Y cuando teníamos el libro hecho, preguntamos que qué querían que hiciéramos con el porcentaje que les correspondería como autores, que para la ley de propiedad intelectual de nuestros países no tienen derecho a esa propiedad intelectual, porque la propiedad intelectual es de quien concibe el libro y de quien lo escribe otra vez, ¿no? Pero éticamente para nosotros, ellos y ellas eran de verdad a los que íbamos a entregar ese porcentaje de derechos de autor. Nos dijeron que apoyáramos a la red de profes que enseñan español porque en África Occidental hay mucho interés por el español. No por España, por toda la gente que se fue esclavizada a América. Porque ellos son animistas y creen que sus ancestros que viven ahí en sus países hablan español. Y eso hacemos, apoyamos a la red de profes que enseñan español. Yo me conecto, les llevo libros, les llevo material, me conecto con ellos y a demanda hago clases con ellos sobre generación del 27, sobre el estado de las autonomías en España, sobre lo que piden. Pero además nos dimos cuenta de que las mujeres no venían a la biblioteca y fuimos a ver por qué no venían y no vienen porque no saben leer, porque eh, la mayor parte de las mujeres no van al colegio. Y preguntamos si querían aprender a leer, nos dijeron que sí. Preguntamos en qué lengua, porque el Yola nos escribe como la mayor parte de las 2000 más de 2000 lenguas que hay en África. Nos dijeron que en francés,
Así que primero les enseñamos francés porque no saben, el francés se aprende en la escuela, y después aprenden a leer y a escribir en francés. Estamos estimulando una cooperativa de mujeres handicapés en Colda, Laut Casamance. Recogemos pantalón vaquero, jeans de Leganés, que es un pueblo de Madrid, que es como Senegal, pero con las letras cambiadas. Eso ni se me había ocurrido, sí, pero sí, sí, sí. Y en las perneras de los pantalones de los niños los cortamos con formato de hoja, luego te los enseño si quieres. Y las mujeres cosen con password ilustraciones de un cuento suyo, El niño que siempre perdía el bastón. Les compramos los libros ya. Hemos vendido en España cerca de 500 libros hechos en tela. El texto va en un bolsillo trasero, de manera que podemos escribir el texto en cualquier idioma. Y es muy interesante porque son una cooperativa de mujeres handicapés que no tienen acceso al dinero y tampoco a la familia. Han perdido brazos o piernas por todos los problemas que hay de malformaciones en África, por todo el tema de a veces de fármacos que se prueban allí y en otras ocasiones a consecuencia de las minas antipersona. Así que estamos apoyando a esta cooperativa de mujeres handicapés y vamos como hemos pintado la biblioteca con las mujeres, cada año vamos con un grupo de viajeras porque nos hemos dado cuenta que la gente que viene a África y conoce África empieza a mirar a África de otra manera y se vincula también de alguna manera a nuestros proyectos. Hay ya dos festivales de literatura y de cuentos africanos en España promovidos por gente que ha venido a la biblioteca. Digo nuestra, pero es una biblioteca municipal. Es del pueblo, es de Ushuí, de la Vasca Samans. Y, y entonces, bueno, pues viajamos con un montón de gente a Ushuí, a Senegal, a Casamance. Hemos viajado también a Mozambique y la gente que se implica con las comunidades aprende y ve qué está pasando en África y bueno, de alguna manera se vinculan también a los proyectos y son disparadores en España también para comunicar que toda esta gente tiene cultura. Nos dimos cuenta de que los libros no llegan a lugares retirados porque Ushuaia está en la desembocadura del río Casamance y eso es un enorme manglar. Senegal, la parte norte es el desierto de Sahel, pero la parte sur es tropical. Y pues entonces, nada, tenemos una bibliopiragua. Estamos en red con otras bibliopiraguas del mundo, con una en el Río de la Plata en Argentina, con una bibliopiragua en Chile, en la isla de Chiloé, y con una en el Putumayo, en Colombia. Nosotras somos la cuarta bibliopiragua. Y ahora estamos viendo la posibilidad de hacer unas bibliopiraguas con el gobierno de Lula en el Amazonas. Y entonces llevamos libros, pero libros que hay protagonistas negros, libros que confeccionan y cosen las mujeres de la comunidad, nuestros libros que hacemos con ellos, que son protagonistas en francés. Tenemos un proyecto también que se llama Lee con África y entonces vinculamos lectores de aquí y de allá, pero leemos sus cuentos, no los nuestros. Se mandan cartas, se mandan recetas, a veces se mandan, desde España mandan pipas de girasol, desde allí mermelada de mango. Entonces, la idea es conectarlos con eso, que es la literatura, pero su literatura, no la nuestra, ¿no? Es descolonizar África y colonizar con cultura africana nuestros occidentales y escritos países. Ese es el proyecto en Senegal, pero también hemos estado en los campamentos de refugiados de Tinduf, donde los saharauis, la República Saharaui Democrática, un país no reconocido por muchos países, pues están en campos de refugiados después de que Marruecos ocupara su tierra, después de que España abandonara a los saharauis y no hiciera una transición razonable y justa para el pueblo saharaui, y allí llevaban olvidados desde hace más de 40 años. La ONU ha declarado ilegal la ocupación de Marruecos, pero y ha exigido la celebración de un referéndum. El referéndum se lleva postergando hasta que acaben con la cultura saharaui y los territorios ocupados. Y todo esto está así porque tanto Estados Unidos como Francia son aliados de Marruecos y están impidiendo que se cumplan las resoluciones de la ONU. Allí llevan. Así que fuimos a escuchar a las mujeres, ilustramos con henna, que es una pintura corporal femenina, y recogimos un montón de cuentos de Hassanía. Tenemos también bibliotecas sonoras con los cuentos en sus lenguas. Y hemos mandado 500 libros a los campamentos en español, porque muchos de ellos hablan español, aunque su educación es en árabe, y su lengua materna es la hassanía. En Senegal hemos hecho 1000 libros en francés con sus cuentos y los hemos repartido gratuitamente entre colectivos que leen en el país. Y en el Sáhara, pues estamos apoyando unas bibliotecas, Bubisher, porque esos niños viven encerrados en campamentos de refugiados, desprovistos de
todos los derechos de los niños. Por cierto, la Carta Magna de los Derechos de la Infancia está suscrita por muchos países, pero hay algunos países como Estados Unidos que no ha firmado la Carta Magna de los Derechos de los Niños y las Niñas. Así que, bueno, pues llevamos esos libros, hacemos cosas con ellos y apoyamos los Bubishers, las bibliotecas que están allí, que desde temprano un escritor español, Gonzalo Moure, soñó con que en esos lugares hubiera bibliotecas. Hay un festival de cine maravilloso que se llama Fisájara. Bueno, pues hay un festival también que se llama Artifariti en los campamentos de refugiados, porque hay una forma de resignificar a toda esta gente que es y de darle visibilizar que es a través de la cultura, ¿no? Estuvimos también después en Mozambique con los albinos y las albinas, porque desde el año 2000 los traficantes de órganos vieron una manera fácil de conseguir órganos y convencieron a los hechiceros de que daban buena suerte los albinos, que siempre mm, la creencia era la contraria, y esta buena suerte que dan los ha abocado a ser víctimas de secuestros, mutilaciones y asesinatos para hacer amuletos con sus apéndices y el hígado, el pulmón, el corazón y todos los riñones se los lleva a los traficantes de órganos. De nuevo se intenta criminalizar a los africanos hablando de la barbaridad que se comete con estos niños y niñas y con estas personas albinas, porque no son solamente niños, pero detrás de nuevo está la codicia de Occidente. Así que hicimos libros con ellos, con sus cuentos, escuchamos sus cuentos para mostrar que no son fantasmas, sino que son personas, porque lo único que nos diferencia y que nos singulariza como seres humanos es el humor, la risa y la capacidad de fabular. La risa que lo vence todo, así que nos vamos a tener que reír mucho durante los próximos 4 años después de la que está cayendo en su país. Y la capacidad de fabular, que es esto que se llama literatura. Así que hacemos libros para mostrar que estas personas son seres humanos. Hemos ilustrado con ellos y con ellas, hemos recogido cartón de la calle, Daniel Tornero, el ilustrador, y hemos hecho los dibujos, las ilustraciones del libro, y ahora se ha traducido al portugués, Escuela Portuguesa, que es la escuela que educa, pues, sobre todo a la oligarquía, ¿no? A los niños y niñas de Mozambique que van a ser los futuros dirigentes de ese país, para mostrarles que estos niños y niñas albinas son personas, no son fetiches, no son amuletos, no traen la buena suerte. Son niños y niñas como cualquier otro. Después Así que estuvimos, los albinos están separados de la sociedad para protegerlos. bueno, eh, tanto como ellos se esconden. De hecho, hemos estado en julio escondiéndolos porque en septiembre ha habido elecciones y hay políticos que creen que si torturan y mutilan a un albino tienen mejores resultados electorales. Entonces, ellos se esconden si pueden porque son muy visibles. Imagínate un albino en una sociedad negra. Pero además de vivir estigmatizados por eso de que dan buena suerte, de que son fantasmas, lo cual los despoja de humanidad, tienen un problema serio también que es su piel tan blanca porque no hay protectores solares y si los hubiera ellos no podrían pagarlos, con lo cual tienen unos cánceres de piel que no te imaginas. Y luego hay una bonita creencia que es si violas a una albina te curas del SIDA, con lo cual aparte de cáncer y mutilaciones tienen SIDA, la mayor parte de ellos. Hubo un tiempo en que en España, hace no mucho, teníamos una sanidad universal que se quitó justo antes de la pandemia y venían los albinos de Mozambique con un visado humanitario que conseguíamos a través de Amnistía Internacional a los hospitales españoles a recibir tratamientos contra su cáncer y a veces a morir sin dolor. Ya no pueden venir. Y con la venta del libro estamos apoyando a África Directo y a Carmen Mormeneo, que es una persona, y a las mercedarias de la caridad que están allí apoyando a los albinos. Y entonces, pues estamos apoyando la llegada a Mozambique de cremas solares para ellos, que nos regalan algunas firmas farmacéuticas como Almiral, y tenemos un pequeño lugar de cuidados paliativos para ellos y trabajamos mucho también en la concienciación de la sociedad, explicándoles que es ahí donde entra la parte editorial, ¿no? Que no son espíritus, no son hijos de la luna, son niños y niñas. Sufren como cualquiera de nosotros y Y sangran. el alpinismo existe en toda la naturaleza,
existe Sí. con lagartos, existe con cualquier tipo, bueno, con monos, con todo tipo de naturaleza, así que tampoco debe ser una cosa extraña, pero claro, en una cultura, bueno, una cultura aislada a veces no se entiende lo que está frente de sus propios ojos, ¿no? Y también con... Esto, Sí, pero sí. fíjate, esto pasa desde el año 2000, no pasaba antes. O sea, Así. sí, es una cosa instigada por el negocio del tráfico de órganos. O sea, Madre mía. no son creencias animistas, ni Sí. muchísimo menos. Es de nuevo, eh, pues, la necesidad de rapiña sobre el continente africano, ¿no? Primero fue la esclavitud, las materias primas y ahora son los órganos, entre otras cosas. El coltan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay ahí un tema increíble, pero increíble. Entonces, bueno, es necesaria esa concienciación. Una de las últimas personas que me contó cuentos, Susana Chambule, le pregunté, ¿tú qué necesitas? Y me dijo, sentir que le importo a alguien. Y yo me fui en Chamberí a mi barrio, al centro de mayores, ayudada por una amiga, Mercedes Fuentes Ormejo, que trabaja en estos centros de mayores y le contamos a las mujeres que había unas mujeres en Mozambique que necesitaban sentirse importantes. Y las mujeres mayores de este barrio de Madrid me donaron 70 máquinas de coser de pedal, de estas antiguas, y se han ido a Mozambique y las albinas están cosiendo su esperanza. El proyecto se llama Una máquina para coser la esperanza. Y también están haciendo libros de tela en pantalón, pero están cosiendo faldas, mandiles, montones de cosas, ¿no? Manteles, etcétera, en sus capulanas, sus telas tradicionales que pues vendemos en los mercados en España para conseguir que tengan un poquito de dinero con el que poder dar de comer a sus hijos, con el que poder hacer, recibir un tratamiento si lo necesitan o lo que sea, ¿no? Y estuvimos también en la selva en Camerún con los pigmeos vaca. Son el pueblo más antiguo sobre la Tierra. Llevan 250.000 años viviendo en este planeta. Nuestra cultura indoeuropea, la europea y la que ocupó ilegalmente América, todos sus seguidores que vivís en América, pues tenemos 7.000 años de antigüedad, 8.000 no más. Y esta gente lleva 250.000 años viviendo en este planeta porque tienen una cultura basada en la escucha. Y han sido sacados de su selva, de la selva de la cuenca del río Congo, sedentarizados en la tierra de los bantúes que los sacaron antes de la selva, porque su selva está siendo talada. Miramos hacia el Amazonas, porque Europa no tiene muchos intereses allí, pero no miramos a África. Y la selva del río Congo está siendo deforestada a pasos agigantados. Para la madera de teca que luego usamos en nuestros bonitos muebles de jardín, pero también, sobre todo, para plantar aceite de palma. Las industrias del aceite de palma están causando la deforestación y el asesinato de comunidades enteras, el Sí, genocidio de y también comunidades de enteras. naturaleza, también de monos, cosas así. Recuerdo que había unas manifestaciones sobre eso porque me parece que Nestlé o alguna de las marcas de chocolate estaba usando el aceite de palma bastante, ¿no? Por ahí. En Bueno, algún... no sé si sabes que el país donde ahora mismo se planta el cacao es Costa de Marfil. Mm. El cacao que comemos, el chocolate que comemos viene de África y se cultiva con mano de obra infantil esclava. Al igual que el cobalto. Eh, Sí, sí, sí. claro. Excepto, obviamente, los cacaos de comercio justo, obviamente, de fair trade, pero el resto, vamos, es una cosa absolutamente atroz, ¿no? Y a estos pigmeos vaca les ha pasado lo mismo que le pasó a las poblaciones originarias del norte del continente americano, de su país. Han sido alcoholizados, obviamente, porque existe una Carta Magna de Derechos de los Pueblos Originarios de la ONU que dice que los pueblos originarios tendrán derecho a sus tierras si son capaces de reconocer su propia idiosincrasia, su propia identidad. Y por eso son alcoholizados masivamente, como les ha pasado en América, como les ha pasado en Australia, como ha pasado en tantísimos sitios. Así que un problema añadido al problema de la segregación, del asesinato de los pigmeos vaca, violan a las pigmeas que son pequeñitas, que conciben niños enormes y no pueden parir y se mueren. Bueno, es una cosa tremenda. En medio de esto, esta gente cuenta cuentos para no olvidarse de quiénes son. Todas las noches cuando cae el sol,
y se hace la oscuridad de la selva, aparecen pequeñas luces que son un poquito del fuego familiar, que son los pigmeos que van a hacer el fuego comunitario, porque ellos saben que lo comunitario se hace con un poquito de lo familiar. Y con esos pequeños fuegos familiares construyen el fuego comunitario y se sientan en torno de noche, porque la noche, como la madre y como la muerte, a todos nos considera iguales. Y en círculo, para no ser unos antes que otros y estar todos a la misma altura del fuego, ese fuego que transforma lo crudo en cocido y la palabra en relato, comienzan a contar historias. Su fórmula de inicio es Sasa, ¿eh? ¿Me escucháis? Sa, contestan, te escuchamos. Y comienzan a contar, pero cuentan, tienen canto coral porque ellos cazan juntos y saben, cazaban juntos. No saben cultivar. Entonces los has sedentarizado y si tú tienes un cazador recolector y lo sedentarizas, lo condenas a la muerte, porque en cuanto haya recogido el ñame aquí, no hay ñame. Tiene que irse más allá. Y si no se puede ir, pues muere de hambre. Entonces hay una ONG maravillosa que se llama Cerca y Lejos, que está trabajando por enseñarles a cultivar en pequeños trozos, en pequeños claros del bosque, pequeñas, no plantaciones, sino 4 plantas para su propia supervivencia, que está intentando erradicar el alcoholismo en la medida de lo posible porque se los llevan a trabajar forzosamente y les pagan con alcohol. Entonces es lo único que tienen para alimentarse y para el frío. Entonces es difícil, pero ahí están, esta gente cerca y lejos, luchando por eh, que esta gente no desaparezca. Han tenido menos suerte los Bayeli que viven al lado, porque han quedado en medio de una plantación de aceite de palma y han sido esterilizados químicamente. No nacen Bayeli desde Fuerzas. hace rato. ¿Y eso? ¿Del gobierno o quién lo ha No, hecho? ¿quién lo va a hacer? Boyarís o Capán, las industrias del aceite de palma. Pues fumigan el aceite de palma, las palmeras aceiteras, con productos que producen la infertilidad de las personas. Pero eso también debe hacer que el aceite de palma no sea consumible, ¿no? Que es No, básicamente que va. Bueno, consumible. Nos alimentamos de porquería, toda la mierda y todos los transgénicos con Monsanto allí. O sea, quiero decir que sí, sí. no es consumible, obviamente, lo mismo que es consumible el maíz transgénico al que le ponen fertilizantes químicos y Pesticidas. pesticidas, etcétera. Quiero decir que no. Entonces, es más como estos, o sea, fumigan desde el aire y eso que fumigan cae encima de las personas. Sí. Eso solía pasar aquí en California, en los Estados Unidos durante los años 60 con las uvas y estaba cayendo sobre los trabajadores mexicoamericanos que estaban trabajando en las viñas, eh, pero ya supongo que han dejado de hacerlo, pero durante mucho tiempo había un boicot de uvas, ¿no? Hasta tenían carteles que decían uvas, ¿no? Pero claro, ese movimiento contra el aceite de palma no parece haber logrado que boicotean suficientemente, supongo, ¿no? Bueno, pues la mayor parte de los alimentos procesados contienen aceite de palma. Es muy difícil el boicot al aceite de palma, por no decir todo lo que se usa en la cosmética también, ¿no? Otra cosa es cómo se obtiene y a costa de quién se obtiene, ¿no? O sea, no es que el aceite de palma sea malo en sí, lo que es perverso es la forma de obtención del aceite de palma, ¿no? Pero bueno, hace poco he visto le dieron el premio Nobel, lo compartió con otra persona, al doctor Milagro, que es un ginecólogo del Congo, que en la recepción de ese premio Nobel sacó su teléfono delante de los reyes y dijo, ¿ustedes tienen teléfono? ¿Lo cambian cada poco? Pues sus teléfonos son los responsables, ustedes comprando teléfonos son los responsables de cientos de miles de violaciones y asesinatos en mi país. Entonces, claro, al final, en un mundo, en una sociedad de consumo, el consumidor tiene la palabra. Nosotras, nuestra editorial, solo imprime libros en países que tienen legislación laboral y medioambiental. Así que no imprimimos en China, por ejemplo, ¿no? Imprimimos en proximidad y solo imprimimos en papel FSC que no deforesta ninguna selva, sino que se plantan los bosques responsablemente y se talan también responsablemente. Claro, nos cuesta muchísimo más producir, porque
La gente no compra papel proveniente de cualquier sitio, imprime en lugares donde no hay legislación laboral y medioambiental porque sea perversa, sino porque es más barato. Y eso deja un mayor beneficio. Entonces, lo que es perverso es este sistema, ¿no? Entonces, eh, hay muchas maneras de luchar contra eso y en la página de créditos de los libros pone el lugar donde se ha impreso. Pues no sé, si no compráramos libros impresos en lugares donde no hay legislación laboral ni medioambiental, habría las legislaciones laborales y medioambientales de todos los países que producen libros. Entonces es una cosa tremenda, por no decir que Amazon el año pasado compró la producción de papel del año pasado o el anterior, no recuerdo, de Canadá y de Chile y nos dejó sin papel para hacer libros, porque como todo el mundo compra online y eso todo lleva embalaje en cartón, pues comprar online favorece también la deforestación. Entonces yo creo que es necesario avanzar hacia una conciencia no solamente local o familiar, sino planetaria y tener en cuenta que las decisiones que tomamos día a día con respecto a nuestro consumo causan la esclavitud de mucha gente y causan el deterioro de nuestro planeta, que es finito. Sí, sí. Sí, me parece que, bueno, en la prensa o en los medios de comunicación en el occidente, digamos, se concentra mucho en, bueno, en lo que está pasando en Gaza, en Ucrania, cosas así, pero se ignora por la gran parte a África o al continente del sur. ¿Crees que eso va a seguir? Porque es un lugar inmenso con muchas cosas pasando, pero no se habla de los conflictos, no se habla de cómo nos afecta a todos los demás. ¿Qué te parece? Bueno, pues mira, no se habla de lo que no interesa, obviamente. Y luego hay una cosa muy tremenda que nos creemos que vivimos en países libres y no es cierto. O sea, y menos ahora con todo esto de las redes. Realmente vemos lo que nos quieren enseñar, ¿no? ¿Y quién? Pues obviamente los poderes fácticos, las grandes empresas, etcétera, ¿no? Entonces, hay un silenciamiento atroz sobre África y una difusión de una imagen de una imagen tremenda, ¿no? Entonces, yo creo que, porque hay gente que dice, bueno, quien se quiere informar se informa, no es verdad eso tampoco, ¿no? Porque yo creo que hay como un desconocimiento y también un no querer mirar, ¿no? Vivimos inmersos en una realidad tan tremenda que la gente opta por soluciones con respecto a su ocio o con respecto a su tiempo libre que lo saquen de ahí, ¿no? Entonces no queremos mirar a eso. Y luego también es verdad que hay como una especie de estrés en la gente más concienciada que acaba siendo muy perjudicial para la salud mental, ¿no? Porque o sea, es verdad que somos responsables en alguna parte, pero sobre todo somos responsables con nuestro voto de quien nos gobierna, ¿no? Pero es verdad que es muy difícil, ¿no? Si no vives en una cueva y te alimentas de lo que cultivas o de lo que recoges, es muy difícil salirse de toda esta enorme pelota, ¿no? Pero poco a poco, tirando y cada uno en la medida de sus posibilidades. Mira, el último libro que, o el último, bueno, el penúltimo trabajo, porque acabo de estar en Cabo Verde haciendo también ese trabajo de escucha, aunque en Cabo Verde hay un trabajo de recopilación de memoria oral hecho y publicado absolutamente maravilloso que no hay en ninguna parte de África. Y el anterior, antes de Cabo Verde, que como digo, acabo de llegar, fue un proyecto que hicimos en Madagascar. En el sur de Madagascar, en Toliara, viven los primeros refugiados climáticos. En su zona, más hacia el este, llevan 40 años sin tener lluvia y han tenido que desplazarse. Se desplazan a lugares como Ilakaka, donde cavan hoyos de 20 metros de profundidad y uno de diámetro, y los niños pasan 8 horas escarbando la tierra a 20 metros de profundidad para poder encontrar a un zafiro que pueda sacar a esa familia del hambre. Y en el sur de Madagascar, en Manguili y Tulear, em, hay un turismo sexual europeo y hay señores mayores que van a tener relaciones con niñas entre 6 y 12 años por 50 céntimos de euro, medio dólar. Eso vale una niña en África. ¿Por qué? Porque no nos reconocemos en los cuerpos negros, porque los despojamos de lo poco
de lo poco que nos cabe concebir de humanidad, justamente por esto que decía, ¿no? Por toda esta política colonial y por todo este mundo de lo escrito, ¿no? Que los despoja de su humanidad, ¿no? Y entonces no hay como ese juicio moral sobre estos pederastas, porque son niñas negras. Entonces son como, no sé, como... Objetos. Sí, 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 Claro, entonces es tremendo. Entonces, hemos ido a escucharlas con una ONG que se llama Agua de Coco y recogimos sus cuentos y hemos bordado los cuentos que les cuentan sus abuelas, donde aparece un depredador que se llama Jimouvé, que tiene cuerpo de hombre blanco y cabeza de cebú, que son los pederastas, obviamente la representación simbólica, porque los cuentos construyen la identidad de las niñas. Y también la seguridad. A este monstruo solo se lo vence si están juntas, si permanecen juntas. Y hemos bordado con ellas sus cuentos y ahora estamos armando una exposición con esos bordados también un poco, porque aparte de hacer libros, construimos exposiciones. Desde hace unos años viajamos con un ilustrador que se llama Quique Carvajal, perdón, con un fotógrafo, y hacemos también toda esa documentación de toda la situación en la que viven tanto los albinos como los pigmeos, como las niñas de Madagascar. Y construimos exposiciones para visibilizarlos y también para hablar de los problemas que los aquejan, ¿no? Entonces estamos ahora armando esa exposición un poco también para mostrar la historia y la situación en la que viven estas niñas en Madagascar, ¿no? Hicimos un libro precioso, El hombre cebú y la hermana pequeña y otros cuentos de las niñas de Madagascar, niñas malgaches. Y bueno, pues yo sé hacer libros y, y contar cuentos también y cada uno desde su lugar intenta como hacer algo para hacer de este sitio un lugar más amable, más un hogar, ¿no? Nuestro primer libro está dedicado a una chica, Nerea Pérez Arróspide, que murió en un accidente de tráfico en Senegal cuando iba a supervisar un proyecto que tenían en Senegal, una guardería, una escuela infantil, ¿no? Y ella siempre decía, provoca en ti el cambio que quieres ver fuera, ¿no? Y al final es eso también, ¿no? Yo creo que las ONGs no nos van a salvar de nada porque al final uno deposita su pequeña dosis de solidaridad en otro, ¿no? En una de esas multinacionales de la solidaridad. Que bueno, hacen un trabajo paliativo en algunos lugares, pero el cambio real es uno a uno, cada uno como en su ámbito y con lo que sabe hacer y en su mundo más cercano, ¿no? Y esa suma de individuos es lo que construye esa humanidad que queremos cambiar. Aunque es verdad que contra lo que nos quieran hacer creer todas esas industrias y todos esos países que promueven el miedo porque viven de vender armas y el odio, lo que aparece cuando aparece el desastre casi siempre es maravilloso. En España, cuando los atentados de Atocha, la gente se echó a la calle a donar sangre en Madrid. sí, sí. También de inmediato, cuando pasó eso, la gente estaba bajando a ayudar a buscar a los cadáveres y a ayudar a los supervivientes. Así que sí, la humanidad yo creo que es lo que nos va a salvar, pero la cosa es que, claro, a mucha gente les falta humanidad cuando se piensa en el dinero, como dicen, entre el Sí. honor y el dinero. Lo segundo es lo primero, pero habrá que tener honor, especialmente cuando se trata de gente humilde, gente que no tiene recursos, ¿no? Sí, y sobre todo es que yo creo que ahora mismo estamos gobernados por psicópatas, ¿no? Gente que tiene cero empatía con el prójimo, ¿no? Afortunadamente surgen también en Estados Unidos gente que está ahí luchando en contra de todo este racismo horrible institucional, de todo este individualismo exacerbado, ¿no? Y de esta sociedad que busca solamente el beneficio de cuatro en detrimento del resto, ¿no? Entonces yo creo que también eh, a veces nos hacen creer, ¿no? Que tenemos lo que nos merecemos y no es cierto. Para nada, no tenemos lo que nos merecemos. Somos como humanidad, como género humano, mucho más grandes que toda esta gente, que todos estos enfermos mentales que nos gobiernan, ¿no?
Entonces yo creo que también un poco rescatando ahí también, no sé, o sea, tener una plataforma, una pantalla, un podcast o lo que sea, ¿no? Que comunica y que desvela otras maneras, también es una forma, ¿no? De hacer comunidad y de hacer conciencia y de generar ese cambio que queremos en nosotros y en el mundo. Sí, 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 desde luego. Pues quiero agradecerte muchísimo. Yo sé que tienes una clase dentro de poco, así que ¿dónde la gente te puede encontrar en las redes sociales y dónde pueden encontrar esos libros? Yo sé que prefieres que reciban los libros impresos, ¿no? Pero también habrá manera de buscarlo. Sí. Mira, no tenemos libros digitales, tenemos libros en papel. Nosotras no vendemos en Amazon por principio, pero es verdad que los libreros suben nuestros libros a Amazon. Nuestra editorial se llama Libros de las Malas Compañías y tenemos una página web, obviamente, y hacemos venta online. Y bueno, y yo en redes soy Ana Griot con dos T's. Los griots son es el nombre común que designa a los narradores del centro oeste de África y tienen un origen mítico. Cuentan que en un pueblo en Senegal sucedió algo prodigioso. Y esto prodigioso que sucedió fue que se murió un señor, que puede no parecer prodigioso porque nos morimos todos, pero esto se murió con una tremenda erección. Y no había forma de enterrarle porque se le quedaba la erección fuera. Y esto provoca problemas vecinales, porque tú le pisas la erección al muerto del vecino y la familia se molesta. Así que el jefe del pueblo, del poblado, decidió resolver aquello de la manera más natural que se le ocurrió. ¿Sabes cuál fue? Al acostarse con él. Mira, qué bonito. Esto no me lo había dicho nadie, porque efectivamente así fue. Le pidió a la primera esposa que yaciera con el finado y yació y se quedó embarazada. Vaya. Tú dices esto en España y la gente es de cortar, machacar, Sí, sí, sí. toda esta imperialista que Es nos que yo conoce. ni quiero pensar hasta con un cadáver, lo de cortarle. Bueno, pues la esposa se quedó embarazada y parió un niño que desde el primer momento se reveló como un ser dotado con el don de la palabra. Fue el primer griot. Como era Mm, hijo de un muerto, sabe las historias de los que ya no están sobre la tierra. Y como era hijo de una viva, las trae a los que todavía caminamos sobre la tierra para que no nos olvidemos de quiénes somos, para que no nos olvidemos de a dónde vamos y para que no nos olvidemos de dónde venimos. Es así como cuentan en África cuál es la función de los que contamos historias. Mantener viva la memoria de los que ya no están. Eso bien, que llamamos identidad y eso que llamamos memoria. fantástico. Ana Griot, ha sido un placer grandísimo y pues eso, espero mantener el contacto porque quiero saber más y cuando tienes novedades, por favor avísame, me encantaría que vuelvas cuando puedas a contarme más. Yo sé que tienes un mogollón que decir. Muchísimas gracias por abrirme tu ventana y que me pueda asomar a ella. Gracias. Un placer. Y a nuestros oyentes, hasta la próxima.